No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hay razones importantes por las cuales las personas cuidamos con mucha atención y esmero algunas cosas. Eso siempre ha sido así. Entre algunas razones podemos mencionar el valor o el aprecio que le damos a algo, o el fin con que fue diseñado ese objeto. Esto mismo se puede aplicar a nosotros como personas. Nuestra vida puede ser cuidada o descuidada, todo dependiendo del valor al que le damos. Como cristianos no podemos ser descuidados con nuestra vida. Debemos entender que tenemos un elevado destino y tenemos un propósito. Fuimos creados para ser morada de Dios, para ser su templo. Debemos valorar nuestra vida en todo sentido. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Procedemos de Dios. Somos hechura de Él. Esa es una razón importante de por qué cuidar nuestra vida. Cuidar nuestra vida es respetar a Dios. Contrariamente, si descuidamos nuestra vida y respetamos a Dios, que es nuestro creador, es nuestro hacedor. Y gran parte del respeto que debemos mostrar a Dios se debe evidenciar en el respeto que nos damos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Porque quien respeta al Creador, respeta sus obras, y quien respeta las obras, también respeta a su Creador. Somos una obra maestra de arte, somos obra de Dios. Nadie que tuviera un poco de conocimiento de arte osaría de ninguna manera destruir la escultura del David, por ejemplo, de Miguel Ángel, o la Mona Lisa de Da Vinci. Pero lo curioso es que nosotros nos atrevemos a destruir la obra maestra de Dios. Dañamos nuestro cuerpo con vicios, con descuidos, y lo que es peor, dañamos la vida de los demás. Los tratamos con violencia, con desprecio, no les respetamos. Tratamos las cosas como si no tuvieran valor. Ciertamente la sociedad humana valora las cosas y después las ama. Hay un refrán muy popular que dice: uno valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Algo así, algo parecido. No valoras lo que tienes hasta que lo has perdido. En cuanto a los seres humanos, nosotros los que hemos conocido la verdad, nosotros los cristianos, debemos amar y debemos valorar a las personas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta misma razón debe ser la base del amor hacia nosotros mismos. El amor que surge de valorar algo de acuerdo a los criterios humanos no tiene en cuenta a Dios como base. Está casi siempre basado en el interés. Y es probable que los intereses varíen, y al variar el interés, el amor y el valor que le damos a las cosas va a variar también inevitablemente. Por ejemplo, amamos una prenda de vestir, una prenda que a lo mejor está de moda, pero cuando la moda pasa y la prenda parece anticuada, dejamos de amarla. Ya no la lavamos como antes, ya no la echamos el perfume como antes, ya la metemos en esa maleta y la ponemos encima del armario. Esto es así porque nuestro interés estaba basado en lo que la prenda hacía en ese momento, porque la prenda estaba de moda en ese momento. Y lastimosamente lo mismo pasa en las relaciones con las personas, casi siempre están basadas en el interés y en una falsa valoración. Pero el valor de lo que le damos a los creyentes a alguien, sea este nuestro prójimo o a nosotros mismos, debe surgir de un verdadero amor, debe surgir de Dios, y ninguna otra fuente es confiable. Solo el amor de Dios tiene la característica de ser permanente. Porque el amor de Dios, porque el amor nunca deja de ser. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Entonces enfatizamos en esta cuestión.
que ese verdadero amor con que debemos amar a nuestros semejantes debe surgir primeramente de Dios, no primero de nosotros, de Dios. Él es la fuente de amor, Él es amor. Pues no podemos amar verdaderamente las obras de Dios si no le amamos primeramente a Él, si no amamos al creador de esas obras. Nuestro Señor Jesús da por hecho que las personas deben amarse a sí mismas. Esto mismo hace el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Este amor de sí mismo es la base y la virtud que nos estimula a cuidar de nuestro cuerpo, y debemos amarnos a nosotros mismos para así poder cuidarnos. Nadie que no se ame verdaderamente podrá cuidar con esmero su vida. Debemos amar a los demás. Debemos valorar a los demás, estimarles, estimularlos, respetarlos. Eso será consecuencia de amar a Dios y amarnos a nosotros mismos. Podemos decir que todo aquello a lo que amamos se vuelve valioso para nosotros. Por ello, si no nos amamos a nosotros mismos, no volveremos valiosos en nuestra estima de nosotros mismos y con ello agradaremos a Dios. Todo cristiano tiene el deber de cuidar su cuerpo como algo sagrado. Tal deber es parte importante de su devoción. Debe entenderse que no hay verdaderamente devoción si en nuestro cuerpo no se nota esa devoción a Dios. Y el apóstol Pablo nos habla, y habla a los romanos de este asunto y de sus palabras. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo agradable a Él. Romanos capítulo 12, versículo 1. La mayoría de las personas se escandalizan hasta la indignación si a alguien se le ocurriera exhibir, por ejemplo, imágenes inadecuadas dentro de un templo, porque a nadie se le ocurriría semejante cosa. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Pero no se escandalizan en lo mismo si alguna persona deja entrar a su vida cosas como estas, o peores. Debemos saber que el cuerpo de los creyentes es mucho más sagrado que un edificio al que se llama templo. No importa cuán bello y pomposo sea. Nada en este mundo es más sagrado y santo que el corazón de un verdadero hijo de Dios. La razón de por qué el creyente debe cuidar con esmero su cuerpo es por el hecho de ser morada de Dios. El apóstol Pablo te dice a ti y a mí, nos dice a nosotros los cristianos, que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 13. Somos morada de Dios. Además de lo dicho, ya debemos entender que nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Por eso, si amamos a Dios, vamos a cuidar a nuestro cuerpo. El apóstol Pablo también nos exhorta, con fuerza. Nos exhorta a honrar al Señor con nuestro cuerpo, diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuidemos nuestro cuerpo como el templo de Dios. Embellezcámoslo por dentro y por fuera. Saquemos de dentro todo aquello que lo contamina. Pongamos en su lugar lo mejor para decorarlo con oro, con plata, con perlas preciosas. El rey David, cuando iba a construir el templo, preparó con grandes esfuerzos muchos materiales preciosos para la obra. De su propia boca salen estas palabras. 1 Crónicas capítulo 22, verso 14. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Aquel templo fue construido no por David, sino por su hijo Salomón, aunque fue su padre el que dedicó toda su vida a recoger y atesorar para la construcción del templo. Hizo a su hijo la exhortación de añadir a lo recaudado por él. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Pero cuando se refiere a los materiales más comunes le dice, asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Y ciertamente es una tarea seria el trabajar en nuestra vida para convertirla en un hermoso templo. Pero al igual que David, Dios nuestro Padre ha provisto lo más valioso de los materiales y nos hace la misma exhortación a nosotros, tú añadirás tu parte. Ciertamente una vida de consagración a Dios no viene de la nada. Es una tarea que requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestra voluntad. Incluso también incluye la disciplina. Y hay que abstenerse de algunas cosas.
tener paciencia para disfrutar de todo debido a su tiempo. Hay que dedicar tiempo a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra de Dios. Además hay que alejarse de las malas influencias, esas malas influencias que contaminan el templo, que contaminan nuestra vida, que contaminan el corazón. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra cosa importante que debemos hacer es tener comunión con otras personas que han alcanzado madurez para recibir esa guía, para recibir el consejo. Recuerda que eres el templo de Dios. Y al principio de nuestra vida de creyentes puede que nos parezca una esclavitud vivir una vida de consagración, pero en medida que vayamos teniendo la revelación que viene de parte de Dios, vamos a ir experimentando una vida plena de bendiciones. Sobre todo experimentaremos una vida de verdadera libertad, la vida del Espíritu del que somos templo. Cuando dejamos que el Señor sea el Dios de nuestra vida, a través de su Santo Espíritu, lejos de vivir en esclavitud, vivimos en verdadera libertad. Porque el Señor es Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Dejemos que la abundante gracia de Dios encuentre su lugar en nuestro corazón, y en unidad con todos aquellos que están en una misma búsqueda, con aquellos que han alcanzado este propósito. Hoy es día para convertirse en una casa espiritual en la que podamos ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está tu vida en este día? ¿Cómo está mi vida? ¿Hemos pasado la escoba? Ya sabes que antes de fregar hay que pasar la escoba, ¿no? No puedes fregar el suelo antes de barrer. Es tiempo de sacar la basura. Ponte los guantes, pilla una bolsa de basura y empieza a sacar todas las impurezas. Levanta la alfombra, que seguramente ahí has escondido basura. Y es tiempo de limpiar la casa del Señor. Es tiempo de limpiar nuestro corazón. Radio Solidaria, una radio comprometida.